Entonces continuamos con las características, ¿no? Ya habíamos hablado de que existía la perenización del gobierno, existía el abuso de poder. Sin embargo, acá hay características que de una u otra manera formalizan lo que vendría a ser el absolutismo en Europa. Empezamos. Características. Tenemos la centralización. ¿Qué es la centralización? Es cuando el monarca encarna el Estado y es soberano, hace leyes y administra justicia, ¿no? Dejan de convocarse a asambleas representativas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el monarca, o el rey, que habíamos hablado de eso, ¿no? Tiene la capacidad, ¿no? Que él mismo se ha dado para hacer leyes, ¿no? Para administrar justicia y a la vez también para administrar la economía, ¿no? De alguna manera también dejan de convocar asambleas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo, la nobleza o el clero ya no tiene representación en las asambleas. Y si no tienes representación, ¿qué es lo que no tienes? No tienes una decisión. Si no tienes una decisión, no tienes un voto. Quiere decir que tu voz no se hace escuchar. Y si tu voz no se hace escuchar, ¿quién toma las decisiones por ti? Las toma el monarca, el rey. Continuamos. B. Concentración. ¿Qué quiere decir? Que no hay separación de poderes. ¿Pero por qué concentración? Porque es el monarca, el rey, la nobleza, la nobleza más alta, la que concentra todo el poder. Ya habíamos dicho, poder político, económico y social, ¿no? No hay separación de poderes y actualmente tenemos separación de poderes. Por ejemplo, en nuestro país, en Perú, tenemos el poder, ayúdame, legislativo, ejecutivo y judicial, digamos. Eso no existía en esos tiempos, por ejemplo. C. Es recaudador. ¿Eso qué quiere decir? Que establece impuestos sin el consentimiento de los gobernados. ¿Y quiénes son los gobernados? Volvemos a lo mismo. Los campesinos, la nobleza baja, el clero. ¿Ok? Quiere decir que el monarca tiene la capacidad de establecer impuestos para obtener dinero, ¿no? Para obtener beneficio económico a través del trabajo de otras personas, a través de la riqueza de otras personas. Sin embargo, esto es, aquí hay una palabra que es muy importante, una frase, es sin el consentimiento, ¿no? Esto quiere decir que el monarca no te pide permiso para pedirte dinero o para obligarte a pagar dinero, ¿no? Continuemos. D. Burocracia. Surge como consecuencia a la recaudación, ¿no? Y las funciones administrativas. Obviamente, si tú recibes bastante dinero de las personas, nobleza, clero, campesinos, tienes que tener un sistema de administración de ese dinero. ¿Cómo lo administras? A través de la burocracia, ¿no? Es lo que actualmente conocemos como papeleo, ¿no? De manera vulgar. Continuamos. Iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el absolutismo? Pues la iglesia es subordinada a la autoridad del monarca. ¿Pero por qué se subordina? ¿Qué es subordinar? ¿Por qué está debajo del monarca, del rey? ¿Por qué? Porque existían constantes enfrentamientos con la monarquía. Es decir, la iglesia no estaba a favor de algunas leyes, de algunos impuestos, de algunas medidas que tomaba el reino, entonces reclamaba, se enfrentaba, ¿no? Y este enfrentamiento a un monarca que es absoluto, ¿no? No le va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Subordina a la iglesia por debajo del poder del monarca. Continuamos. F. Diplomacia. ¿Qué es la diplomacia? Es la capacidad de engrandecer, ¿no? El monarca engrandece al reino a través de alianzas matrimoniales, ¿no? Amplía el territorio de los reinos sin uso de las armas. No sé si habrás visto por ahí en películas, quizá habrás escuchado, de que se casa la princesa de tal reino con el príncipe de tal reino. Okay. Ese tipo de casos sí fueron reales, pero ¿para qué? Para ampliar el territorio, ¿no? Otra manera de ampliar el territorio, ¿cuál es? A través de las guerras, a través de los enfrentamientos. Pero las guerras y enfrentamientos, ¿qué es lo que requieren? Gasto en armas, gasto en ejércitos, gasto en municiones, gasto en alimentos, y entonces ese gasto no se quiere correr. Entonces, ¿a qué se recurre? A la diplomacia. ¿Qué quiere decir? Casar a un príncipe con una princesa de otro reino y para así poder ampliar el territorio de los reinos, ¿no? Y sobre todo, sin uso de las armas, que es un costo que los gobiernos absolutos no quieren pagar. Entonces, recapitulamos. Tenemos la centralización, la concentración,
Tenemos también la capacidad de recaudar, ¿no? Es un gobierno recaudador. Tenemos a la burocracia, a la iglesia y a la diplomacia. No te olvides de esas características que son muy importantes.